pregunta secreta de 10 preguntas. Personajes clave, respuestas reales. La pregunta del día de hoy es para Klaus von Bovesser, reconocido abogado internacionalmente. Vamos contigo, Francisco. Bienvenidos a la pregunta secreta de 10 preguntas. Nos acompaña en el estudio el doctor Klaus von Bovesser, una de las autoridades más relevantes en el mundo entero sobre el tema de arbitraje internacional y arbitraje comercial. Hicimos la pregunta secreta que la repito con todo gusto. Doctor, ¿se puede ser en México un abogado derecho o uno tiene que vivir con una doble moral? Hay que ir soltando. ¿La corrupción es un mal necesario y omnipresente? Yo creo que hoy en México sí se puede ser un abogado derecho, definitivamente. No es fácil porque definitivamente muchas veces aparentemente el camino a la corrupción es el camino más sencillo. Entonces, primer punto, para ser un abogado derecho tiene que ser un muy buen abogado, definitivamente. Porque el abogado que no sabe muchas veces tiene la tentación de resolver los problemas de otra manera. Entonces, yo creo que primero lo que se requiere es estar muy bien preparado. De ahí que es muy importante que las universidades formen debidamente a sus alumnos. Han proliferado las escuelas Patito. En la Ciudad de México hay 67 o 70 universidades en las que se puede estudiar Derecho. Hay lugares donde se obtiene el título con 3 años de estudios. En la ciudad de Nueva York, que es la ciudad en la que más abogados del mundo hay 6 universidades. Y en México hay 60 o 70. Entonces, primer punto, hay que, igual que en las instituciones de arbitraje, que yo decía que las patitas son malas, las universidades, hay que fomentar que haya buenas universidades y una buena educación. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, hay veces que es un camino más largo el de hacer las cosas bien y derechas. Yo siempre les digo a mis clientes, a lo mejor te sale un poquito más caro hacer el trámite debidamente, pero finalmente paga, porque si tú eres una empresa en la que el funcionario público sabe que tú eres honesto, pues no te van a ir a tocar la puerta. Y el día que te la toquen, vas a ir a presentar la denuncia, o vas a ir el día que te extorsionen, vas a hablar con el jefe máximo de esa entidad. Y yo pienso que sí, definitivamente se puede hacer. Yo creo que hay áreas que son más complicadas que otras. Yo en mi experiencia personal no tengo experiencia en materia penal, despacho no litigamos en materia penal, sé que es una área particularmente complicada, pero digamos, yo creo que en términos generales, en México su política ante el Poder Judicial Federal sin problema, en el Poder Judicial local es un poquito más complicado porque, y hay que distinguir también la corrupción de comprar un juez con el pago que se da por las copias certificadas o el pasaje al actuario para que vaya a emplazar a la parte demandada. O sea, la corrupción definitivamente es el tratar de cambiar la justicia o las decisiones de la autoridad en un sentido o en otro con dinero. Una cosa totalmente diferente es los americanos le llaman facilitating payment, son los pagos para facilitar un trámite, pero que no influyen en la voluntad del funcionario público. No estoy en favor de ello, me parece que debería desaparecer. Sería mejor que los tribunales cobraran una cuota para litigar y que ese dinero se destinara para cubrir ese tipo de gastos y evitar el que hubiera pago alguno, por ejemplo, en un tribunal, a un secretario, a un actuario. Pero yo creo que ha mejorado mucho el tema de la corrupción en México. Parecería que no, porque ahora con la ley de acceso a la información pública, todo se sabe, toda la información se puede obtener, la libertad de prensa, eso ha ayudado, pero todos los casos de corrupción se ventilan y se dan a conocer. Hace 30 años había muchísima más corrupción, simplemente estaba tapada, no salía en los medios, no salía a la prensa, sabía la percepción que había menos, y hoy hay la percepción que hay más. Yo ahora creo que sigue habiendo corrupción, desafortunadamente, creo que sigue, hay muchos abogados que lo utilizan como diariamente en el ejercicio de profesión, pero yo creo que sí se puede, y yo creo que es a lo que tenemos que aspirar, y yo creo que es algo que yo
tengo optimismo que algún día lleguemos a ello. Yo creo que hay áreas del gobierno federal que son absolutamente limpias, 100%. O sea, en el gobierno federal hay muchas decisiones que son totalmente limpias. Donde yo veo más la corrupción es en todo el tema de contratación de obra, adquisiciones de bienes y las grandes empresas de Pemex, CFE. Pero ahí los abogados no participamos, esos son temas de los empresarios muchas veces con los funcionarios, pero el abogado, yo nunca he participado en una negociación de ese tipo, sí asesoramos a clientes en licitaciones públicas, pero obviamente, desgraciadamente existe, y sí existe, y ha habido corrupción en este sexenio, y pensamos que porque iba a cambiar el señor de la silla de un partido a otro iba a acabar la corrupción, y eso fue una utopía y una ilusión, y nos dimos cuenta que la manera de combatir la corrupción no es cambiando de un partido a otro, sino que es diariamente toda la sociedad denunciando los casos de corrupción. Y yo creo que el gran avance que hemos tenido en el país es el acceso a la información pública. Eso creo que para mí esa herramienta y la alternancia en el poder son dos elementos claves para acabar con la corrupción en nuestro país. Pues bien, doctor, muchas gracias. Muchas Esto gracias. fue la pregunta secreta. Aquí el doctor Klaus von Boeser hablando sobre corrupción. Es un tema importante y de una persona relevante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado, Francisco. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Recuerda que todos los martes a las 6:30 de la mañana nos encuentras en vivo por 8 TV. Recuerda que estas son nuestras redes sociales en donde puedes buscarnos, preguntarnos, participar con nosotros. Siempre tenemos la puerta abierta para ti. Esto fue 10 preguntas, personajes clave, respuestas reales. Esto es 10 preguntas, personajes clave, respuestas reales.